Cartas de un escéptico, de Gregory A. Boyd y Edward K. Boyd. Parte 4. Preguntas sobre vida cristiana y doctrina. Carta 26. ¿No es que la vida cristiana es imposible de vivir? ...22 de junio de 1991. Querido Greg, he estado revisando nuestras cartas de los 2 últimos años y debo decir que realmente hemos andado un camino largo. Por fin he hecho una verdadera caminata. De vez en cuando despierto por las mañanas y no puedo creer que esté considerando seriamente todas estas cosas. Pero cuando me siento y pongo las cartas delante, tengo que considerar seriamente todo esto. Sigo teniendo una buena cantidad de preguntas y reservas, pero puedo decir sinceramente que esto empieza a sonar como verdad. Estoy empezando a pensar que ya he pasado lo más difícil en todo esto. Nunca pensé que alguna vez estaría diciendo esto. Gracias por tu persistencia, hijo. Tu respuesta sobre el infierno realmente me ayudó. Ese era para mí el mayor obstáculo. Me gustó el punto de vista aniquilacionista que mencionaste. No conozco suficientemente la Biblia para compartir tus reservas exegéticas sobre eso, pero mucho hay que entenderlo sobre la base del sentido común. Siempre he creído que la eutanasia es lo mejor que se puede hacer en determinados casos. Y nunca parecería más obvio que cuando uno está tratando con una persona que si no la matas, sufrirá por toda la eternidad. Pareciera ser la única alternativa amorosa. Dejar que una persona siga viviendo incluso en tu visión revisada me suena a sadismo. No, debe haber exterminio total. En esa clase de infierno no puedo creer. Basta con eso. Quisiera cambiar de tema. La pregunta que me he venido haciendo últimamente, Greg, no tiene mucho de filosófica, pero sí mucho de práctica. Si voy a pensar en hacerme cristiano, necesito saber en qué me estoy metiendo. Este es mi problema. ¿Cómo podría Dios esperar que vivamos según sus ideales? Lo que quiero decir es que me considero una buena persona. Claro, he seguido mi propio camino más que nada para ayudar a los desvalidos. Sin embargo, me doy cuenta de que mi vida no es todo lo santificada que la Biblia idealiza, ni jamás podría serlo. Pero ese ideal bíblico me parece totalmente impracticable y muy poco realista. Por ejemplo, ¿no dijo San Pablo algo así como que pensar con lujuria es lo mismo que hacer la cosa? Vamos, un mal pensamiento y ya eres adúltero. ¿Quién podría vivir libre de eso? Un montón de cristianos dicen que ellos sí pueden, pero no les creo. La Biblia parece tener bastante obsesión en cuanto al sexo. ¿Por qué Dios va a matar a una persona porque ésta se masturba? ¿No es eso una medida demasiado extrema? Y es que Dios nos dio todos esos instintos sexuales e hizo el sexo algo tan agradable solo para caernos encima con todas sus leyes y reglas. ¿Y qué de la declaración de Jesús de que las personas que se vuelven a casar están cometiendo adulterio, que es la razón por la que tuve que anular mi matrimonio anterior para que Jim pudiera seguir en la Iglesia Católica? Me parece bastante poco práctico y poco realista. Pero no es solo la rigidez de la ética sexual de la Biblia lo que me molesta. Recuerdo haber oído a un sacerdote predicar sobre el mandato de Jesús de amar a nuestros enemigos. Yo pensé para mí mismo que este mandato sería la ruina de una nación que tratara de cumplirlo. También Jesús dijo algo así como que si alguien te roba tu abrigo, ofrécele también tu camisa. O si alguien te golpea en un lado de la cara, ofrécele el otro lado para que también te golpee ahí. Vamos, no creo que haya un cristiano en el estado de Florida que esté dispuesto a hacer eso. Así que, Greg, hay una parte de mí que dice que el cristianismo es verdad y que debería creer en él.
Pero también hay otra parte que me dice que no me preocupe, porque de todos modos nunca podría vivirlo. Por eso creo que preferiría ser un pecador con integridad que un santo con hipocresía. Lo cual, dicho sea de paso, es porque nunca me he podido ver entrando en una iglesia, aun si llegara a ser cristiano. Ayúdame con esto si puedes. Estoy atento a tu palabra. Con todo mi amor y aprecio, papá. ...2 de julio de 1991. Querido papá, no sabe lo feliz que me siento de saber que está empezando a abrazar la fe cristiana. Recuerde siempre, papá, que lo importante no es lo que cree, sino a quién cree. En los 2 últimos años hemos tenido que discutir una gran cantidad de asuntos para allanar el camino para que esto suceda. Pero una relación salvífica con Dios no se forja por resolver determinados asuntos, sino por abrazar al Salvador como su Salvador. Confiésele su necesidad a Él. Reciba el sacrificio que hizo por usted. Conságrele su vida. Eso es todo, papá. Todo lo demás del cristianismo fluye de este acto y es en realidad una nota de pie de página de él. Vamos ahora a su carta. Papá, usted está en lo correcto. Nadie puede vivir la vida cristiana. Nadie puede ni podrá jamás, al lado de acá del cielo, vivir en un grado de perfección la vida cristiana. ¿Cree usted por un momento que yo, porque hago mi rutina de santidad, soy mejor que usted? Usted me conoce bien. Es tan imposible para mí como lo es para usted. Pero este es precisamente el punto. Este es el motivo central de toda la enseñanza ética de Jesús. Somos incapaces de andar como Dios quiere que andemos por nuestra propia capacidad. Por eso necesitamos un Salvador. A través de su ministerio, Jesús tuvo que enfrentar a gente como los cristianos que usted ha enfrentado, que creían que vivían vidas rectas delante de Dios sobre la base de qué buenos eran. No creían que necesitaban un Salvador. ¿Cómo los ayudó Jesús? Los ayudó mostrándoles cómo tenían que ser si querían vivir rectamente delante de Dios sin un Salvador. Por ejemplo, los fariseos estaban orgullosos porque no se creían tan pecadores como otros. Pero Jesús les dijo que necesitaban ser perfectos, como Dios es perfecto. Mateo 5, versículo 48. Buena suerte. Así también algunos farisaicos se sentían orgullosos por no haber cometido adulterio nunca. Pero Jesús, no Pablo, les dijo que cualquiera que viera a una mujer y la codiciara, ya ha cometido adulterio con ella. Mateo 5, versículos 27 y 28. Dijo esto precisamente porque todos hemos pecado en el corazón. Por otro lado, a unos tipos religiosos que se sentían muy orgullosos porque no habían matado a nadie, les dijo: si se enojan y aún le dicen tonto en su corazón a su hermano, ya están en peligro del fuego del infierno. Mateo 5, versículos 21 y 22. La paráfrasis es mía. El punto, papá, es que en nuestras propias fuerzas todos estamos en peligro del fuego del infierno. La lista de versículos sigue, pero el punto a señalar continúa siendo el mismo. Si usted se va a presentar delante de Dios sobre la base de su propia capacidad, papá, tiene que ser perfecto, porque Dios es perfecto. Cualquier imperfección es eternamente incompatible con el carácter de Dios. Ser relativamente bueno no sirve. Ser un poco bueno no tendrá más valor en el cielo que ser una prostituta drogadicta. Es necesario tener la perfecta justicia del propio Dios o no tener ninguna justicia que exhibir.
Pero esta justicia, papá, no se puede adquirir a través de nuestro propio esfuerzo. Esto es lo que Jesús está tratando de hacer realidad en nosotros mediante su enseñanza. Ser recto a los ojos de Dios no tiene nada que ver con hacer algo. No se trata de actuar ante Él. Si lo fuera, como algunos pretenden, estaríamos todos perdidos. En cambio, la justicia de Dios solo se puede recibir como un regalo. Dios quiere dársela a usted, gratuitamente, sin ningún tipo de ataduras. Él quiere establecer una relación con usted, papá. Una relación que se caracterice por un amor incondicional. Todo lo que usted tiene que hacer es aceptar que no puede hacer nada. Y esto se hace sencillamente por aceptar su justicia. La Biblia nos dice que el propósito más importante de la ley fue traernos precisamente a este punto. Gálatas 3. Así que, papá, oiga las éticas imposibles del Sermón de la Montaña. Alce los brazos y confiese: yo no puedo hacerlo. Me rindo. Soy un pecador sin esperanza. Lea tales enseñanzas en la Biblia y reconozca con cuánta urgencia usted, como todos, necesita un Salvador. Y entonces simplemente acéptelo a Él. Él murió en la cruz por sus pecados, de modo que ya nunca más el pecado se interpondrá entre usted y Dios. ¿Acepta este sacrificio? Permítame cerrar mis palabras refiriéndome a otros 3 asuntos que usted escribió en su carta. Primero, en la Biblia no hay registro alguno que diga que Dios mató a alguien por masturbarse, aunque los niños católicos hayan crecido mirando por encima del hombro a la espera de algún rayo. Recuerdo haber oído decir cuando estaba en 3er grado que la masturbación causa daño cerebral. Ni siquiera sabía qué era masturbación, pero quedé ciertamente convencido de que nunca lo haría. Bien, nada de eso hay en la Biblia. La Biblia no dice nada acerca de la masturbación. Probablemente usted esté pensando en el caso protagonizado por Onán, quien cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en la tierra para no dar descendencia a su hermano. Por extraño que este pasaje sea, de todos modos no tiene nada que ver con la masturbación. Onán estaba negándose a cumplir con su obligación de tener hijos con la esposa de su hermano que había muerto, lo cual desde la perspectiva de Dios era algo importante en aquellos tiempos. Génesis 38, versículo 9. En cualquier caso, el problema fue el control de la natalidad como desobediencia a Dios y no el desperdicio de semen. Segundo, sobre la aplicabilidad política de la ética de Jesús, usted tiene razón en el sentido de que una nación caería en un desastre si tratara de sobrevivir con una mentalidad de poner la otra mejilla. Si Roosevelt y Churchill hubieran pensado de esta manera, actualmente tendríamos a los nazis. Pero quiero que quede claro lo que ya antes he dicho. El principal propósito de la ética de Jesús no fue implantar en este mundo caído un programa social más restrictivo. Él no estaba abogando por que se apedreara a cualquiera que siquiera pensara en el adulterio. Ni estaba diciendo que la posibilidad de divorciarse planteada en el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia. Ni estaba diciendo que los gobernantes deben poner la otra mejilla. Lo que estaba haciendo era revelar lo pecaminosa que es nuestra situación. Jesús levantó los ideales de Dios para llevarnos a la cruz. Pero habiendo hecho esto, la función principal de su enseñanza idealista terminó. De modo que tiene razón, papá, en decir que los ideales bíblicos no son muy prácticos. En un mundo enmarañado como el nuestro, la mayoría de las opciones prácticas son hasta cierto punto pecaminosas. Y en cuanto a esto no hay nada que hacerle. Déjeme cerrar con un tercero y último punto. Supongo, papá, que usted está preocupado que aceptar a Cristo va a hacer que tenga que dejar ciertas cosas en la vida, y no está seguro que pueda y quiera hacerlo. Me temo que usted crea que ser cristiano significa hacer una cantidad de cosas que de otra manera no haría, y dejar de hacer una cantidad de otras que de otra manera haría. Déjeme decirle que nada está más lejos de la realidad. Usted, como yo, es un pecador porque precisamente no hace lo que necesita hacer. Y hace lo que no necesita hacer, y eso le gusta. ¿Me entendió?
Y por eso es que necesita un Salvador. Si pudiera limpiar lo que necesita limpiar en su vida por usted mismo, no necesitaría más que un apacible apoyo divino de vez en cuando. Pero usted necesita un Salvador que sufrió y murió una muerte horrenda, y que está dispuesto y capacitado para hacerlo todo por usted. De modo, papá, que llegar a ser cristiano solo significa confesar que lo necesita a Él, precisamente porque usted es incapaz de hacerse justo ante Dios por usted mismo o cambiar su propia vida. Ser un cristiano no significa hacer lo que no quiere hacer. Es permitirle a Cristo que cambie lo que usted quiere hacer. Déjelo a Él, papá. Permítale que Él lo ame como usted es. Él no va a esperar hasta que usted se haya limpiado. Quiere estrecharlo en su brazo y limpiarlo de adentro hacia afuera, precisamente por amarlo como usted es. La vida cristiana es imposible de vivir, papá. Únase a mí en esto. Con amor y esperanza, Greg.